Bien, entonces bienvenidos nuevamente. Estamos dando inicio a nuestro curso de interpretación de la norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, quien les habla, Luis Artola. El objetivo de este curso es que ustedes logren interpretar correctamente cada uno de los requisitos. Bien, ¿qué significa interpretar? Que ustedes sean capaces de poder entender qué es lo que está pidiendo la norma y lo adecúen a lo que está haciendo la organización. Bien. A veces pasa de que la organización se adecua, digamos, a la norma, ¿no? Y no pasa al revés, ¿no? Entonces ahí es donde sucede que muchas veces generamos documentos, generamos más tareas que a veces son innecesarias. A veces las tareas ya se están haciendo, ¿no? Ya se están haciendo los esfuerzos, ¿no? Ya se están haciendo los controles y simplemente es cuestión de alinearlos con lo que pide esta norma, ¿no? De hecho, ustedes ya al tener un sistema trinorma, tienen muchos de los controles que esta norma pide, porque es una norma también, es una norma ISO. Bien, entonces no va a ser difícil para ustedes que ya conocen el modelo de ISO para gestionar los aspectos de un negocio. Bien. Sin embargo, hay temas que son puntuales, ¿no? Puntuales con respecto al tema de riesgo de soborno, ¿no? No es igual al riesgo de calidad, al riesgo de seguridad, de salud, al riesgo ambiental, ¿no? Hay temas particulares acá que vamos a ver. Bien, entonces, al lograr ustedes interpretar correctamente, van a poder implementar, ¿no? Y van a poder sobre todo mantener el sistema. Nosotros les vamos a ayudar a implementar el sistema a que logren recertificarlo o certificarlo, ¿no? Dentro del sistema que ya tienen, ¿no? Como un sistema integrado. Ese es el reto, ¿no? Pero ustedes van a mantener el sistema. Entonces es importante que conozcan y que tengan claro cuáles son estos requisitos, sobre todo los que son específicos de esta norma, ¿no? Esta es una norma que ya, ¿no? Tiene algunos años en el mercado, yo diría alrededor ya de 10 años, ¿no? Y ha presentado muchos beneficios, ¿no? Tanto para las organizaciones que lo implementan como también para el mercado y la sociedad, ¿no? Una sociedad que vive en sobornos, que vive en este tipo de riesgos, pues uno no puede hacer negocios, uno no puede, digamos, ganar limpiamente las cosas, en este caso, pues los servicios, ¿no? Y muchas veces, inclusive las organizaciones que optan por esto, no crecen, ¿no? No se desarrollan, porque todo lo hacen con sobornos, ¿no? Entonces no sacan su verdadero potencial y no son competitivos. Entonces, hay beneficios y tendencias también relacionadas a la implementación de esta norma, ¿no? Por ejemplo, una de las más importantes es que obviamente reduce este tema del soborno, que finalmente es un delito, ¿no? Correcto, sobre todo si esto, por ejemplo, se hace pues con entidades públicas, ¿no? Ahí ya estamos entrando al tema que está también asociado al soborno, pero que no es necesariamente tiene o se origina por un soborno, que es la corrupción. Entonces, y ya sabemos cómo acaban las En organizaciones 400 metros, mantente a la izquierda que para tienen permanecer en estos temas de autopista corrupción, Panamericana ¿no? Norte. Bien. Favorece la buena reputación, ¿no? Obviamente las organizaciones que implementan un sistema de riesgos antisoborno tienen otro, digamos, los miran diferentes, ¿no? También los consideran diferentes, sobre todo si es que estamos tratando en el sector público, ¿no? Pero también en el sector privado y sobre todo en el sector donde ustedes se mueven, que es el sector minero, ¿no? Que es un sector donde prácticamente todas las organizaciones, los inversionistas son internacionales, ¿no? Son extranjeros, ¿no? Donde se tiene bastante aprecio, bastante, eh, digamos, interés en que las organizaciones eh, sean maduras en la gestión del antisoborno, ¿no? Eh, También se evita distorsiones de la competencia, ¿no? Y el comportamiento más eficiente de los mercados, ¿no? Un mercado lleno de sobornos, un mercado donde no se puede
trabajar bien, no se puede negociar adecuadamente, ¿no? Y por último, ¿no? En el caso se presente algún tema de soborno, esto podría ser una forma de defenderse, ¿no? Y de alegar, ¿no? La preocupación y el interés que tiene la organización en evitar el soborno, a pesar de que pueda ocurrir, ¿no? Y ante los tribunales, ante una investigación, ante una fiscalización, eso siempre ayuda y defiende, ¿no? A la organización. Esto es un poco enfocado en los accionistas, en el directorio, ¿no? Bien, ¿cómo impacta esta norma a nivel mundial? Bueno, en realidad hay muchas organizaciones que ya la han implementado y una noticia que es importante mencionar es que el Perú es una de los países con mayor sistemas de gestión antisoborno certificados en la 37001, ¿correcto? En Latinoamérica es el primero, ¿bien? Y en el mundo creo que es el segundo, el tercero, ¿correcto? Y aquí están algunas estadísticas, ¿no? De Perú, de México y de Brasil, ¿no? Que también son economías que han decidido implementar estas normas, ¿no? Y los sectores donde más se ha movido esto han sido los sectores de construcción, en ingeniería, en la administración pública también, en el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Bien, entonces ahí tenemos, digamos, un ranking, ¿no? Latinoamericano y ranking mundial también de organizaciones que implementan, países, perdón, que implementan esta norma, ¿no? Actualmente en el Perú más o menos se maneja una cifra de 2.000 organizaciones que han implementado y certificado esta norma, ¿no? Y esto más o menos ha sido en los últimos 6 años, ¿no? 6, 7 años, a que apenas salió esta norma, las organizaciones lo han adoptado. Los sectores, como vimos hace un rato, donde más se han certificado las organizaciones son los sectores de construcción, sector público, aduanero y los proveedores, obviamente, del sector público. Bien. Ok, entonces ahora vamos a empezar con algunas definiciones claves. Por ejemplo, soborno. A ver, no sé si alguien nos ayuda a leer esta definición, algún voluntario, voluntaria, que levante la mano o puede prender su micrófono y nos ayuda a leer esta definición. Buenos días. A ver, soborno, Anderson. oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, financiera o no financiera, directa o indirectamente e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de una persona, de esa persona, perdón. Correcto. Muy bien, Anderson, ¿no? Entonces acá, fíjense en la definición de soborno, ¿no? No necesariamente es un tema financiero, ¿no? O sea, siempre puede ofrecerse, no sé, alguna ventaja, ¿no? ¿No? Entonces, dice directa o indirecta, o sea, directamente a la persona que lo va a hacer o de manera indirecta, ¿no? De repente a algún familiar, ¿no? Independiente de la ubicación, hoy en día como nos conectamos de manera remota, no necesariamente tenemos que estar en el mismo lugar ni nada de eso, ¿no? Pero hay algo que es importante, dice, en violación de la ley, ¿no? ¿Correcto? Porque uno puede ofrecer algo, uno puede entregar algo, ¿no? Uno puede donar algo, ¿no? Nosotros podemos donar, no sé, a los bomberos, ¿no? A los bomberos, a una bomba que ustedes tengan cerca, ¿no? Pueden donarle, no sé, equipos de cómputo, materiales, que ustedes saben que estas instituciones voluntarias
tienen a veces presupuestos limitados, entonces recibir estas donaciones son importantes para ellos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no está violando la ley, ¿correcto? Ni tampoco estoy solicitando por esa donación o por esa entrega algo, ¿no? Alguna ventaja, ¿no? Pero acá lo principal de la ventaja es la violación de la ley, ¿no? Bien. Como dice, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, el policía, te pasas la luz roja y le ofrecen una propina, ¿no? Entonces, él al no colocarte digamos, la sanción, entonces está dejando de actuar conforme a ley. Bien. En relación al desempeño de las obligaciones, o sea, también aparte de violar la ley, también actúa, dice, en relación con el desempeño, ¿no? Ok, de las obligaciones. Porque está obligado a actuar o dejar de actuar, ¿correcto? Bien, entonces esa es la definición de soborno. Y hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces ustedes se van a presentar en situaciones, y ya lo hemos visto en el taller que hicimos hace unas 2 semanas, ¿no? Situaciones en donde de repente nosotros estamos ofreciendo algún tipo de agasajo, ¿no? Al cliente, al proveedor, ¿no? Eh, pero eso no estaría violando la ley, ¿no? Eh, de repente sí puede generar alguna, digamos, una ventaja, ¿no? O una predisposición, ¿no? A que la persona te atienda primero, por ejemplo, ¿no? Pero ojo que tampoco es que hay una cola, ¿no? Y están esperando y a ti te van a atender primero, ¿no? Y no se está respetando la cola. Porque si hubiera una cola, ¿no? En donde te toca a ti ser el décimo y tú ofreces algo para ser el primero, entonces ahí sí habría una ventaja indebida y se está, digamos, de alguna manera no respetando, ¿no? Ese orden que hay ahí, esa secuencia, ¿no? Pero, digamos, si no hay eso, entonces tampoco es que la persona va a actuar o va a dejar de actuar, ¿no? Simplemente vas a ayudar a que algo que tenía que hacerlo, no sé, pues tiene un plazo para hacerlo una semana, pues lo haga ahorita, ¿no? Y me genera una ventaja porque obviamente no voy a esperar toda la semana para que me atiendan, ¿no? ¿Correcto? Ahora, como les digo, si hay cola, si hay un proceso de atención en cola, entonces ahí sí se podría decir de que estoy tomando una ventaja indebida y de repente no se está violando la ley, ¿no? Entonces es muy importante tener este concepto muy claro, ¿bien? Para poder implementar el sistema, porque todo el sistema lo que va a tratar de evitar, controlar o actuar ya cuando se dé es justamente el soborno, ¿no? Lo primero es tratar de evitar el soborno, que la gente sepa que es un soborno, cuáles son los riesgos de soborno que tenemos por el trabajo que hacemos, ¿no? Si yo soy el encargado de compras y tengo que decidir entre varias ofertas, ¿no? De varios proveedores, yo por mi trabajo tengo un riesgo de soborno, ¿no? Entonces yo debo saber que tengo ese riesgo, ¿no? Y es como en el tema del riesgo de seguridad. Yo soy el soldador y sé que me puedo quemar cuando estoy soldando, ¿no? Sé que tengo ese riesgo. Bien. Entonces, aparte, tengo las medidas. Sé que la compañía tiene una política. Sé que la compañía tiene procedimientos, tiene controles, ¿no? Tiene un código o un manual de ética y comportamiento, ¿no? Que me ayuda a saber cómo debería actuar
cuando tenga un conflicto de interés, cuando tenga una situación, ¿no? Como la que dice acá, ¿no? Si alguien me ofrece algo, me entrega algo, ¿no? ¿Qué debo hacer yo? ¿Aceptarlo? ¿Decirle que no? ¿Reportarlo? ¿No? ¿Qué ha definido la organización? Bien. Entonces, todo gira en torno a este concepto, ¿correcto? Es importante tenerlo claro y obviamente discutirlo, ¿no? Porque hay muchas formas en que se pueden presentar situaciones que parecerían que no son, pero sí son soborno. O otras que parecían que sí son soborno, pero realmente no lo son, ¿no? Y habría que ajustar algunas cosas para no tener esa duda, ¿no? O de repente no se genere finalmente un soborno. Entonces, muy importante también la apertura, ¿no? De la línea de mando, de la alta dirección, para poder escuchar a los equipos, a las personas, ¿no? Que podrían estar envueltas en una situación de este tipo y poder actuar en función a los códigos, ¿no? A los requisitos legales, ¿no? Que la organización tiene que cumplir, ¿no? Bien. Socios de negocio. ¿Quiénes son los socios de negocio? Son aquellas partes externas, personas u organizaciones, ¿correcto? Con quien se tiene alguna relación comercial, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, dice, incluye y no se limita a clientes, socios operacionales, conjuntas, o sea, consorciados, ¿no? Proveedores, distribuidores, representantes, intermediarios, inversionistas, ¿no? Esta definición dice debe ser interpretada de acuerdo al perfil de negocio. A ver, pregunta, ¿quiénes serían sus socios de negocio, por ejemplo? Ejemplo de socios de negocio de Ceprocal. A ver, Álvaro, Ramírez. Hola, ¿puedes repetir, por favor? Sí. ¿Quiénes podrían ser socios de negocio de Ceprocal de acuerdo a esta definición que tenemos aquí en la pantalla? Nuestros clientes, ¿no? Volcan, Ajá, Nexa, ¿no? Proveedores como en nuestro caso de mantenimiento tenemos a Epiro, a Resemín, a Ferreiros, ¿no? correcto. Y también las comunidades, ¿no? Los vecinos de donde influye nuestros proyectos, los proyectos de operaciones mineras y los inversores, ¿no? Que son Ya. los dueños, los A socios. ver, en el tema de las comunidades, ¿por qué sería un socio de negocio? ¿Ustedes hacen negocio con las comunidades? ¿Algún negocio? No, pero no es, o sea, sí es un negocio, pero no es un negocio comercial. Es un negocio de sobrevivencia, de convivencia, ¿no? Ah, entonces no, Es- no sería socio de negocio, porque ojo, acá la relación tienes comercial, o sea, ellos te dan algo y tú pagas por eso o al revés, ¿no? ¿Correcto? Pero puede ser que compañía a veces te diga, ¿sabes qué? Tienes que trabajar con alguien de la comunidad. Es Ah, decir, un claro que servicio, sí. alquiler de Y se movilidades, no convierte sé. en un proveedor, claro, Ujú. claro, O sí. también nos exigen cuota mínima de trabajadores, ¿no? Ya, ok. Claro, lo que pasa es que los trabajadores salen de este esquema porque los trabajadores no son una parte externa. Bien, el trabajador al ser contratado por la empresa, ya sea que esté en planilla, sea consultor o sea por recibo, qué sé yo, se considera ya parte interna. Bien, parte externa es, por ejemplo, como ustedes dijeron, clientes, proveedores, ¿correcto? Este, bueno, en la comunidad se puede convertir en un proveedor, ¿no? Hay un miembro de la comunidad, no sé, nosotros yo recuerdo que nosotros alquilábamos casas, alquilábamos servicios de lavandería, servicios de alimentación en diferentes comunidades, ¿no? Algunas exigidas por las minas, como ustedes dicen, ¿no? Las minas tienen una exigencia y responsabilidad social, ¿no? De darle trabajo, de generar trabajo en las comunidades locales que están muy cerca, ¿no? A la mina y tienen todo un plan ahí y los
contratistas como nosotros, pues estamos obligados muchas veces a tomar ciertos servicios, ¿no? ¿Correcto? Inclusive hasta la misma mina los empadrona, ¿no? Yo recuerdo que en Las Bambas nos dice, ok, alquiler de camioneta, bueno, acá le vas a alquilar, acá tienes 10 proveedores de ahí de Chalhuahuacho, escoge el que quieras, ¿no? ¿No? Y bueno, eso es un poco lo que sucede, ¿no? Pero bien, bien por la participación y por las aclaraciones que han dado. Bien, ahora vamos con el otro, conflicto de interés. A ver, no sé si alguien se anima a leer este concepto. A ver, Yo lo leo, Miguel Miguel, Miranda para acá. excelente. ¿Cómo estás? Justo Buenos te iba a días a llamar, ¿ah? todos. Justo te iba a llamar. Sí, estamos conectados. A ver, conflicto de intereses. Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor de personas en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. Correcto, ¿no? O sea, el conflicto de interés es una situación, ¿no? A veces nos encontramos en esa situación. Nosotros no queremos, pero ya estamos en esa situación, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando yo he hecho auditorías, ¿no? He hecho auditorías y justo me tocó auditarlo pues a Miguel, mi pata de colegio de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde cuando tú tienes a alguien, ¿no? Conocido, ¿no? De tu círculo muy cercano, puede ser un familiar ya o puede ser un amigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como auditor, tú deberías, ¿no? Según el código de ética de la certificadora, tú deberías decir, mira, ¿sabes qué? No puedo auditar los procesos o lo que haga esa persona. Puedo auditar a cualquiera, pero acá no, ¿no? No, pero si tú eres un auditor de 20 años y tú ya conoces, para ti va a ser fácil, no hay un problema, ¿no? ¿No? Tus conflictos de interés lo tienes que, ¿no? Indicar, mencionar, ¿no? Y se hacen los cambios, ¿no? Entonces tú sales de la situación, escapas de la situación de manera, digamos, formal, informada, ¿no? Una situación donde podría, ¿no? darse algún tipo de eh, juicio de valor, ¿no? O interferir en tu juicio de valor en el desempeño de tus obligaciones, ¿no? En concreto, si un auditor tú le encuentras a tu amigo y, bueno, de repente le encuentras una no conformidad mayor, o sea que ya pues, ¿no? Estás tentado, ¿no? Entonces, para evitar la tentación, mejor dar un paso al costado. Bien, entonces, o por ejemplo, yo soy el encargado de compras y se presenta una empresa de un buen amigo o de un familiar, ¿no? Que él de repente ni siquiera sabía que yo era el encargado de compras de ese sitio, ¿no? Porque hay veces hay familiares que no son muy cercanos, un primo lejano, alguien que finalmente se presenta y tú dices, oye, ¿no? Y es mejor, ¿no? Es mejor comunicar esto, ¿no? En los códigos de ética, en las políticas de riesgo de soborno, siempre hay, o siempre se menciona eso, ¿no? Informar, declarar, comunicar cualquier conflicto de interés. Bien, muy bien. Entonces, los conflictos de interés son, digamos, el caldo de cultivo para que se dé un soborno normalmente, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros tenemos que identificar situaciones también que nos lleven a conflicto de intereses, ¿ve? Y tratar de evitarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a contratar un proveedor, uno lo precalifica. Y entonces en la precalificación te preguntan y te dicen, ¿tienes familiares en la empresa? Y te dicen, ¿no? De primero, segundo, tercer orden, ¿no? Correcto. O también te dicen, ¿no? ¿Tienes familiares en una entidad pública, un funcionario? ¿No? Entonces, todos esos temas, las organizaciones hoy en día, nacionales e internacionales que vienen a trabajar acá, tienen esa preocupación, ¿no?
de poder identificar si hay por ahí algún conflicto de interés o alguna situación que pueda luego convertirse en un soborno o en un tema de corrupción, ¿no? Wilson, adelante. Wilson, no te escucho bien. ¿Prendiste tu micrófono? No, parece que no, se le prendió de casualidad. Ya, a ver. Debida diligencia. A ver, vamos a pedir otro voluntario o voluntaria que pueda participar. A ver, una dama. A ver, tenemos damas acá en el grupo, ¿no? Bueno, está María José, está Karim. ¿Quién más está? A ver. Ah, está Tania. A ver, una chica, pues. R. Janampa, no sé, R. ¿Cuál es el nombre ahí? No distingo. A ver, chicas. Buenos días, Karim, adelante. ¿qué tal? Bien, debida diligencia. Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específicos. Muy bien, correcto. Entonces, la debida diligencia nos hace ir más allá de digamos, de los procesos o los procedimientos que nosotros hacemos. Es decir, yo soy el que ejecuta el proceso de compras. Yo soy el que solicita cotizaciones y el que evalúa cotizaciones o propuestas de los proveedores. Entonces, yo actúo con debida diligencia cuando evalúo con mayor detalle la naturaleza y el riesgo y el alcance, ¿no? Del riesgo de soborno que puede existir en mi trabajo, en mis actividades, ¿no? De tal manera de poder tomar decisiones, pueden ser decisiones que ya se hayan tomado antes, o sea, que yo ya sepa qué se tiene que hacer, o en todo caso, cuando hay dudas, también la organización tiene previsto algún canal para comunicar y para poder actuar de manera preventiva antes que una situación de soborno se dé, ¿no? O sea, la debida diligencia me ayuda a identificar ese riesgo, a tener en cuenta que puede existir ese riesgo y a cómo actuar, ¿no? Si nosotros actuamos cuando es un riesgo, vamos a evitar que ocurra el soborno, ¿no? En la organización, ¿no? Bien, entonces hay que actuar con debida diligencia, ¿correcto? Hay que actuar con debida diligencia. Bien, entonces nosotros vamos a implementar esta norma que aplica, ¿no? Al soborno. No trata específicamente el fraude, ni los cárteles, ni los delitos de monopolio, de competencia, blanqueo de dinero o actividades de corrupción. O sea, esta norma se enfoca en el soborno. Ahora, que el soborno finalmente esté conectado a otros delitos, ya eso es un tema, digamos, aparte, ¿no? Que puede ser como tratado como una consecuencia, como una cadena de eventos, pero acá nos enfocamos directamente sobre el soborno. Ya vimos qué significa un soborno, ¿no? ¿Quién puede o quién debe implementar esta norma? Bueno, en realidad cualquier organización de cualquier tamaño, de cualquier tipo, privada, pública, con fines de lucro, sin fines de lucro, pueden implementar y certificar esta norma. Es una norma certificable, ¿no? Obviamente, a la hora de implementar, siempre hay que hacerlo en función al tamaño de la organización, a la naturaleza de la organización y a los riesgos que enfrenta, ¿no? Si es una entidad, por ejemplo, pública, de repente su riesgo de soborno es mayor que en una entidad privada, ¿no? Si estamos hablando de una entidad relacionada, por ejemplo, a las compras del gobierno, ¿no? O a proyectos, a megaproyectos como el MTC, por ejemplo, porque estamos hablando de infraestructura a nivel nacional, estamos hablando de carreteras, puentes, ¿no? Puertos, ¿no?
Entonces, ese tipo de obras son obras grandes, proyectos grandes, ¿no? Donde estos temas, ¿no? Por esa naturaleza, por ese tipo de proyectos, se pueden, ¿no? Hay más probabilidad de repente que se den estos riesgos de soborno, ¿no? También por la cantidad o el tamaño de estos proyectos, ¿no? Una cosa es manejar, no sé, pues 20 personas, otra cosa es manejar 500 personas, otra cosa es manejar 3.000 personas, 5.000 personas, ¿no? Entonces, los riesgos de soborno, ¿no? También aumentan porque hay mayor cantidad de personas, ¿no? Que, digamos, interactúan y podrían haber, pues, mayor evento, mayor cantidad de eventos, ¿no? Eh, ¿Cuándo se recomienda implementar esta norma? Cuando obviamente estamos en actividades relacionadas a entidades públicas, relacionadas con gobiernos, grandes corporaciones, ¿correcto? O cuando la organización ha tenido, por ejemplo, denuncias de corrupción o el sector se está volviendo un sector pues donde hay corrupción, ¿no? Por ejemplo, el sector construcción, ¿correcto? Hace unos 10 años atrás, ¿no? Digamos, no tenían implementada esta norma. Apenas salió, empezaron a implementarla, ¿no? Porque es un sector donde muchas veces se presta, ¿no? A este tipo de riesgos. Y entonces las organizaciones, para un poco mantener su reputación, para un poco asegurar también que estos temas, estos riesgos no ocurran, estos sobornos no ocurran, implementan esta norma ISO 37001, ¿no? Bueno, la importancia principal de tener un sistema de gestión o de manejar el riesgo de soborno es principalmente legal, ¿no? Y también económica, ¿no? ¿Correcto? Eh, un impacto relacionado a un tema de soborno, ¿no? Podría. Cristian, Salazar, ¿alguna pregunta? Como les mencionaba, ¿no? Un impacto de un evento de soborno, ¿no? Tira abajo todos los esfuerzos de reputación, de imagen, de marca, que tanto tiempo ha costado, ¿no? Mantener, lograr y mantener, ¿correcto? Y esto también se asocia obviamente a penalidades, a costos, a pérdidas económicas, ¿no? Sanciones, que sabemos que estas cosas pueden pasar, ¿no? Pierdes clientes, ¿no? Y a través de la pérdida de imagen también, ya ni siquiera te invitan, ¿no? El mismo personal también, ya no ve la organización como un lugar donde me puedo desarrollar, puedo crecer, porque ya tiene una mancha, tiene algo que ha, de alguna manera, afectado, ¿no? Seriamente su imagen, ¿no? Entonces, en realidad, los impactos son muy, muy fuertes cuando estas cosas suceden, se hacen públicas. Y hoy en día, como ustedes saben, también con el tema de las redes, con el tema, ¿no? Se hace mediático y en realidad eh, las organizaciones muy rápidamente podrían, ¿no? Verse muy afectadas, ¿no? Muy bien, Cristian. Bienvenido. Eh, Esta norma, como es una norma ISO, se integra fácilmente con la 14, con la 45 y con la 9 que ustedes ya tienen. ¿Correcto? Bien. Muchas veces esta norma la asocian con el cumplimiento legal. Bien. En realidad, el cumplimiento legal o el tema de compliance o gestión de cumplimiento es otro aspecto de la gestión. Bien. De hecho, pueden estar vinculadas con esta norma, ¿no? Hay muchos temas legales que podrían ser, ¿no? O representar o estar asociados a riesgo de soborno. Bien. Pero también hay muchos temas legales que están asociados a riesgo de la seguridad, a riesgos,
ambientales, ¿no? No sé si de calidad puede ser también, eso habría que analizarlo. Bien. Acá lo importante es saber que esta norma se integra muy bien, ¿no? Con las normas que ustedes ya tienen, ¿no? Entonces hay una relación, como dice, simbiótica, ¿no? Es decir, ustedes al implementar esta norma están fortaleciendo su sistema integrado de gestión. Muchos de los procesos son comunes, bien. Van a tener una política integrada en el manual, los objetivos, bien, en la identificación de riesgos, en las auditorías, en el tratamiento de las no conformidades. Hay mucha, digamos, similitud, ¿no? Y obviamente la idea es integrarlas, ¿no? Para nada se va a hacer una auditoría de seguridad y una antisoborno por separado, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? La integración es, es muy fuerte, ¿no? Hay muchos aspectos de la 37 que se comparten con la 9 y la 45 y la 14. Bien, y hay mucha sinergia que lograr, ¿no? A la hora de desarrollar los procesos de gestión, ¿no? Por ejemplo, las auditorías, ¿no? Como les mencionaba, las auditorías deberían ser integradas, ¿no? No deberían estar auditando calidad solamente, seguridad, no, sino integral. Los auditores también deberían ser personas que manejen las cuatro normas, ¿no? De tal manera de poder tener esa flexibilidad y poder lograr la eficiencia y la eficacia de su programa de auditorías. Bien, entonces, a partir de ahora vamos a empezar a revisar ya los requisitos de esta norma, ¿no? Eh, Vamos a empezar por los requisitos de alta dirección, que son los requisitos 4, 5 y 6. Bien, y luego vamos a continuar con los requisitos de o apoyo, operación y los de gestión que tienen que ver con evaluación de desempeño y mejora. Y entonces aquí les presento la estructura de la norma. Como ustedes ven, ¿no? Es una estructura, es la misma estructura, mejor dicho, no es similar, es la misma estructura que tiene la 9 y que tiene la 14. Por ahí con la 45 una pequeña diferencia en este tema de liderazgo, porque dice y participación de los trabajadores, ¿no? En la 45, pero digamos, en esencia son los mismos requisitos. Bien, de repente en el punto 8 que es el punto de operación, sí hay diferencias al interior, porque cada aspecto se maneja de manera diferente, ¿no? Pero en general las normas comparten los 7 capítulos que tienen que ver con los requisitos de la norma que vamos a empezar a revisar, ¿no? Que son a partir del capítulo 4 al capítulo 10. Esos 7 capítulos de la norma engloban los requisitos que hay que implementar, que hay que interpretar, implementar en el sistema de gestión. Bien, entonces empezamos con nuestro primer requisito, ¿no? Contexto. A ver, ¿quién se acuerda de qué trata este requisito? A ver, todos los que han hecho 14, 9, todos los que han implementado la 45 también tiene este requisito. ¿De qué trata? ¿Qué se entiende por contexto? A ver, Cristian. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué entiendes por contexto o contexto de la organización? Bien, como estamos en el curso de certificación, el contexto es en realidad, la actividad que desarrolla con la empresa y esa actividad con el que va a certificar en este caso, ¿no? Pueden dedicarse a varias actividades, sin embargo, puede certificar en una actividad o una tarea específica, ¿no? Ah, ya, no, te estás confundiendo con alcance del sistema de repente, ¿no? El alcance del sistema sí lo define la misma organización, ¿no? O sea, ¿qué abarca, no? ¿Qué incluye? Por ejemplo, no sé, pues ustedes hacen chimeneas, hacen
labores horizontales, ¿no? Entonces, en ese tipo de trabajos está o se ha implementado el sistema de gestión. Ese es el alcance del sistema de gestión. Pero el contexto, cuando se habla del contexto de algo, oye, ¿en qué contexto se está dando este problema? ¿En qué contexto? ¿No? ¿Qué se entiende entonces por contexto? Un sinónimo. Las condiciones Condiciones, eh, ya, eh, ok. del, ¿De dónde? claro, de la organización o de lo que estamos, Ajá. de las Pueden partes ser interesadas internas, y ok. externas. Y también pueden ser externas, correcto. Situación, ¿no? La situación actual, el contexto. Bien. Entonces, si nosotros entendemos el contexto actual de la organización, vamos a poder implementar un sistema adecuado, ¿no? ¿Seprocal cuántos años tiene? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Aquí en la unidad o como organización? Como organización. A ver, ¿quién es el más antiguo aquí en la sala? ¿Quién tiene 10 años en Seprocal? Seprocal está desde 2004. 2004. O sea, tiene 21 años. Así es. O sea, el año pasado fue sus 20 años. Ujú. ¿Dónde celebraron? ¿Dónde celebraron? No nos invitaron. Está bien. Los 20, o sea, se va para los 25. Muy bien, muy bien. Entonces, en 20 años de trayectoria, ¿no? Las situaciones no han sido las mismas, ¿no? El contexto ha ido cambiando, ¿no? ¿Cómo era a inicios? 2004, 2005, 2006, esa época. ¿Quién es de esa época? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántas operaciones tenían? ¿Quién era su cliente? Ujú. Aló, buenos días, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? ¿Cuánto tiempo en Ceprocal? Ya vamos para 9 años. Bueno, Ah, intercalado entre unidades mineras y acá en Lima, ¿no? o sea, usted entró cuando estaba en 2014, 2015. 2017. Ah, 2017. Ya. Ujú, para Ok, 9 años. Ujú. ok, ok. Ok. ¿Y cómo era la situación en ese momento? ¿Cuántos clientes tenía? Yo estaba en unidad minera, estaba Ya. en la unidad de Porvenir y tenían 3, 4 unidades también igual. Bueno, ahora no, ahora tenemos 7, ¿no? Pero antes eran 4, Ahora tienen hasta ese 7. entonces. Y abrieron más, ahí tenía Catalina Huanca, bueno, iban abriendo más, ¿no? Unidades, ¿no? Prolongadamente, ¿no? Cada cierto tiempo. Claro, claro. Ujú. Entonces, una cosa es manejar 4, otra cosa es manejar 7, casi es el doble, ¿no? Me imagino que Sí, la muy cantidad de diferente, claro. gente Más aumentó, ¿no? carga ¿Cuántos laboral, eran en bueno, el por unos 2000? más unidades. ¿Cuántos eran ustedes en el 2000, en el 2014? ¿Y cuántos son ahora? Ese dato sí no lo tengo. Ahora estamos bordeando algo de 1.200 personas, estamos ya. 1200 Un personas. poco más podría ser, ¿no? A casi 1.300. Ajá, sí. Ok, bien. Entonces, el contexto de la organización va cambiando en el tiempo. Bien, entonces cuando uno implementa un sistema de gestión, uno lo hace en una situación actual de esa organización. Cuando ustedes implementaron la 9, 14 y la 45, estaban en otro contexto. Ahora el contexto solamente ha cambiado. Bien, seguramente ustedes implementaron antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Después de la pandemia, muchas cosas han cambiado, ¿no? De hecho, un curso como este, antes de la pandemia, no te lo pedían. Todo el mundo quería un curso presencial. Y seguramente yo hubiera tenido que irme a las minas, a dictar en cada una de las minas, ¿no? El curso presencial, porque el curso virtual, aparte no era muy bien visto, decían, no, lo virtual no es igual que lo presencial, ¿no? Y en realidad, hoy en día, no hay programa de maestría, no hay programa de doctorado
no hay clases en pregrado que no tengan el componente virtual o remoto. Inclusive hasta los colegios ya están en virtual y remoto. Ustedes saben, cada vez que ocurre un alarma de paro, de una situación crítica acá en Lima, por lo menos, al día siguiente todos los estudiantes están en modo virtual, ¿no? Entonces, los contextos, las situaciones van cambiando y la organización debe, ¿no?, determinar cuáles son esas variables de contexto interno, porque internamente hay variables que definen cómo está la organización, y externamente también, ¿no? Porque lo externo también nos afecta, ¿no? La situación política, económica, social, tecnológica, ecológica, nos impacta, ¿bien? De tal manera de poder evaluar, ¿no?, si estas cuestiones tienen un impacto en lo que hacemos y a donde queremos llegar, ¿no? ¿Correcto? En nuestros objetivos, en nuestra capacidad para poder lograr objetivos, en nuestra capacidad para poder lograr nuestro propósito, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que conocer cuáles son esas variables, porque esas variables hay que incluirlas en el sistema de gestión antisoborno, porque son variables importantes para la organización, para el tipo de negocio, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que afectan a su propósito, o sea, que afectan a su negocio, que afectan a la manera de hacer negocios, ¿no? Ustedes, ¿qué hacen? ¿Cuál es su actividad principal? A ver, Roxana. Roxana, prendió su micrófono, muy bien. ¿Cuál es la actividad principal de Ceprocal? Ujú. A ver, alguien que le ayude a Roxana de caja. Está manejando la caja. Roxana Caja. Buenos días. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Buenos días. ¿A qué se dedica Ceprocal? Parece que no me escucha Roxana. A ver, alguien que pueda responder. Elías, Hola, hola. Hola. Joel, a ver, adelante. Sí, a ver, voy a ayudar a nuestros amigos. Sí, Seprocal, como ya mencionaron, tiene más de 20 años de experiencia y netamente pues se dedica al servicio de laboreo de excavaciones subterráneas, ¿no? Tanto en el servicio vertical, excavaciones verticales, horizontales y últimamente servicios integrales, ¿no? No solamente excavaciones, sino servicios adicionales como rehabilitación, shotcrete y otros anexos, ¿no? Pero que están referidos netamente al servicio de laboreo minero, ¿no? Perfecto, Joel, muy bien, gracias, gracias. Entonces, ese es el core business de Ceprocal, ¿no? Todo que es labores mineras, chimeneas, ¿no? Y todo lo que esté en relación a eso. Bien, entonces, todas las variables de contexto, bien, que de alguna manera estén relacionadas a ese tipo de negocio, a ese tipo de actividad, ¿no?, a ese tipo de sector, ¿no?, porque es el sector minero, y que afecta la capacidad para lograr objetivos, tiene que estar incluido en el sistema de gestión antisoborno. Bien, ustedes como ven acá esta es una pequeña imagen del análisis FODA que ha hecho la organización para su sistema actual, ¿no? Y le estamos haciendo unos ajustes de tal manera de que pueda incluir tanto a nivel de fortalezas como debilidades, porque este es el análisis interno, ¿no?, algunos aspectos relacionados al tema de gestión antisoborno. Bien. Igual en el entorno externo, ¿no? Bien.
Por ejemplo, los vínculos comerciales, las estrategias de negocio, los reclamos de los clientes u otras partes interesadas, podrían de alguna manera estar relacionadas, ¿no? O podrían generar o ser riesgos de soborno, ¿no? Otro elemento importante relacionado al contexto son las partes interesadas. ¿Ve? Las partes interesadas son personas u organizaciones que tienen un impacto en, ¿no? los resultados de negocio, que tienen un impacto, en este caso, en el sistema de gestión, ¿no? Algunas tienen requisitos, ¿ve? ¿Correcto? Algunas tienen requisitos, algunas tienen demandas, obligaciones, ¿no? O expectativas, ¿no? Por ejemplo, las entidades de gobierno, reguladoras, los proveedores, ¿no? Los empleadores, los empleados, los clientes, la alta dirección también, el directorio, ¿no? Son partes interesadas de este sistema de gestión antisoborno. Y entonces es importante que la organización identifique qué necesita, qué espera y sobre todo coloque controles y le haga seguimiento a las partes interesadas. ¿Qué partes interesadas se han identificado? Nuestros empleados, nuestra línea de mando, en la parte externa, los ministerios, los proveedores, las casas certificadoras, los bancos, los clientes, ¿no? Son partes interesadas que aplican a nuestro modelo de gestión. Entonces nosotros tenemos que identificar en relación al riesgo de soborno cómo es que estas partes interesadas, ¿no? se conectan con la organización, ¿no? Por ejemplo, con los clientes, ¿no? ¿Qué esperan los clientes? Ahí dice, servicios competitivos, garantía, precios competitivos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, podríamos tener algún riesgo o alguna situación se podría desencadenar un riesgo de soborno con el cliente, ¿no? Podrían haber situaciones con el cliente, podría de repente, en busca de nuevos negocios, en busca de entrar en un negocio, podríamos nosotros, ¿no? Llegar a tener algún soborno con el cliente, algún ejecutivo comercial, o al revés, también a veces los clientes son los que piden, ¿no? El soborno. Entonces, cualquiera de las dos situaciones están identificadas, qué controles tenemos para tratar de prevenir, evitar y cuál es el seguimiento, quién es el responsable de hacer seguimiento a estos controles. Bien, entonces esos elementos vamos a identificarlos y los vamos a implementar en nuestro sistema de gestión. Bien. Parte del contexto también es definir el alcance de el sistema de gestión antisoborno. En este caso, el alcance va a ser el mismo que ustedes tienen para su sistema actual de seguridad, medio ambiente y calidad. Servicio de excavaciones subterráneas en avances horizontales y avances verticales convencionales y mecanizados, ¿no? Con servicios auxiliares de mantenimiento en obras mineras y civiles subterráneas. Bien, eso es el alcance. ¿Se puede modificar? Se puede modificar. ¿Se puede ajustar? Se puede ajustar. ¿Se puede agrandar? Se puede achicar. La idea es que sea el mismo alcance para los tres sistemas para que el sistema esté integrado. Eso sí, debería ser el mismo alcance para los cuatro sistemas de gestión. Entonces la idea es que el sistema de gestión antisoborno tome, ¿no? el alcance que ya está definido para el sistema que tienen de seguridad, salud, medio ambiente y calidad, ¿no? El mapa de procesos también va a ser el mismo.
No hay por qué cambiar los procesos, ¿no? Se van a mantener los procesos que ustedes tienen, ¿no? Porque ya los han identificado, ya los conocen, ¿no? Entonces la idea es simplemente montar el sistema, hacer los ajustes a los procesos, de tal manera de que se incluyan en cada uno de ellos los controles, los procesos, las políticas de gestión de riesgo de software. Identificados los riesgos, también tenemos que evaluarnos, ¿no? Con el análisis de contexto que vimos en el 4.1 y con las partes interesadas 4.2, nosotros vamos a hacer una evaluación, una identificación de riesgos y luego hay que evaluar esos riesgos, ¿no? O sea, el análisis de contexto y la parte interesada nos sirven para identificar riesgos que tenemos que evaluar. Bien, tenemos que evaluar de manera anticipada, de tal manera de priorizarlos y poder colocarles algunos controles, ¿no? De tal manera de poder asegurar de que esos riesgos pues están controlados, ¿no? O sea, no se van a convertir en sobornos, ¿no? Bien, esa es la idea, ¿no? Y obviamente en el tiempo tengo que ir viendo si los riesgos son eficaces, ¿no? Porque las situaciones van cambiando, ¿no? Y a veces no todos los controles que yo hoy día estoy colocando son suficientes. A veces hay cosas que están en el aire y sucede una situación, entonces hay que hacer ajustes a los controles, hay que hacer ajustes y actualizaciones de esta matriz de riesgos y oportunidades en el tema de soborno, ¿no? Esta es la matriz actual que ustedes manejan para su sistema de seguridad, medio ambiente y calidad. Bien. Vamos a manejar el mismo esquema, ¿no? En esta parte de acá se identifica el riesgo. Aquí se hace una primera evaluación del riesgo original. Aquí se definen los controles. Aquí se vuelve a evaluar para encontrar si ese riesgo original se convirtió en un riesgo residual, ¿no? Más bajo, más pequeño, más manejable. Y aquí está el seguimiento a la efectividad, ¿no? De ese control, ¿no? Que también hay que aplicar. O sea, esta misma lógica la vamos a aplicar para el sistema antisoborno. Bien. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer taller, señores. Ya para que no estén tan aburridos, siendo las 10 de la mañana, vamos a empezar nuestro primer taller. Vamos a formar nuestros grupos de trabajo. Bien, lo vamos a hacer de manera aleatoria. Ya, este es el grupo 4, ¿no? En Ajá. descripción o riesgo o la oportunidad. El punto 1 le hemos puesto lo que es en la alteración de la emisión de certificados médicos, ¿no? Este es un proceso a cargo de vigilancia médica. La clase de salud es de tipo operativo y es un riesgo, ¿no? Y en este caso sería la parte interesada interna y sí afecta como requisito legal. Alteración de la emisión de los certificados. Claro. O sea, ¿a qué te refieres con alteración? Que te cambie un valor. Que cambie lo que es la aptitud médica, ¿no? Tal vez sería alteración de la aptitud médica en este caso. O bueno, Claro, la aptitud médica está dentro del certificado. claro. O sea, cambia, por ejemplo, ya yo peso, no sé, pues 70, 90 kilos y me ponen 70 para probar. Claro. Ya, ok. Ya. El otro sería lo que es modificar. Perdón, una consulta, esa también puede ser por equivocación también, de repente, verdaderamente pesas, por ejemplo, 90 y te colocan 80, pero es por equivocación. Ah, ese es otro tema, ¿ah? Por eso es que es muy importante que a la hora de describir el riesgo se haga con el detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Trabajador le ofrece al enfermero o al médico ocupacional cambiar un valor, ¿no? Un valor de sus resultados médicos para poder obtener la aptitud médica en su certificado de EMO, no sé. Entonces, si tú lo describes así, ya nadie te puede objetar ese riesgo, como lo acaba de hacer, no sé, Anderson, creo, ¿no? Y tiene razón, ¿no? De que, oye, ¿qué pasa si se equivoca? Eso no es un soborno, o sea, es un error.
¿no? Y no cae dentro de esta matriz. Obviamente caerá en el tema, no sé, de salud, en el tema ya médico, ¿no? Porque es un tema operativo del desarrollo de un registro, qué sé yo, pero no cae en el riesgo de soborno, ¿no? Ok, ok, claro, pero en este caso sí, ¿no? En este caso de que la descripción sí No, en el caso de lo que indica nos lo ha que hemos... contado Winnie, sí, pues, ¿no? O Así sea, es. ella no sabe qué, pero justamente lo que ella ha descrito tiene que estar escrito ahí. A eso es lo que Ah, voy. ya, Claro, detallarlo. porque si tú me lo tienes que explicar, entonces yo no, el registro no habla por sí solo. El registro tiene que hablar por sí solo, para que no hayan dudas. Ya, ¿Ya? está bien. Ya, Esa es en el 2. una. Dale con el siguiente. Ya, segunda descripción. Modificación de indicadores de resultados para presentar a compañía. En este proceso sería operaciones, clase, calidad, de tipo operativo, considerado más que nada por lo que es una oportunidad, por un tema de evitar esto, mejoras en lo que es en los indicadores que tienes. Tipo de parte interesada es interna y no necesariamente afecta a lo que es un requisito legal. Ujú. Correcto. Ok. ¿Se entiende para todos el riesgo? ¿Resultados de qué? Resultado de controles, es decir, compañía te dice, necesito que tú estés bajo estos límites y nosotros, para cumplir con los límites que pide compañía, alteramos algunos resultados, ¿no? Ya, ahí había que precisar, igual que en el caso anterior, de qué límite, de qué resultado estamos hablando, porque de repente no en todos los casos yo puedo hacer esas adulteraciones, en qué casos, ¿no? Y de repente en el caso A, la solución va por este lado, en el caso B, la solución va por el otro lado. Entonces, muy importante citar bien el caso, ¿no? Para que nos ayude luego a poder el control adecuado, ¿ah? Claro, o sea, entonces la descripción tiene que ser más detallada Más todavía. detallada, pónganle 10 líneas, pero que sea bien detallada. Y ojo, por ejemplo, yo estoy pensando en el caso anterior que dijo Winnie, ¿no? Estoy pensando que el trabajador es el que va y le dice al médico que le cambie. Pero también puede ser que el médico le diga, lo ve al trabajador, ¿no? Dice, bueno, con este número no vas a pasar, ¿no? Con este número no pasa, Luis, tienes que tener menos. ¿Cómo es? ¿No? Entonces el riesgo de soborno ya no viene por el trabajador, viene por el otro lado, ¿no? Entonces, aunque la situación en general es la misma, pero digamos que el riesgo a venir por otro lado, por otro canal, finalmente el control que coloquemos muchas veces podría ser diferente, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes describan cómo están pensando, ¿no? Ese riesgo de soborno ahí. Bien, a ver, vamos con el siguiente, el último, Winnie. Bueno, el último estaba en proceso. Ya, Ya, ok. la Bien, descripción bueno, era lo que es proveedores de servicios médicos, ya. ¿no? Ya, pero En proveedores este, de servicios médicos no me habla del riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo? mm, ¿Qué pasa como con una eso? preferencia injustificada de proveedores de servicios médicos. ¿Una preferencia cuándo? ¿En qué situación lo estoy prefiriendo? Por ejemplo, cuando se contrata lo que es Ah, para la ya. atención en una clínica ocupacional, ¿no? Ok, ahí, entonces eso tienes que describir, ¿no? En el proceso de contratación, ¿no? No sé, pues un proveedor le Que sea más ofrece al flexible, ¿no? comprador, ¿no? No sé. Tienen que ustedes describirlo, ¿bien? Como lo tengan, como lo hayan pensado, porque las situaciones pueden darse muy parecidas, pero a veces no necesariamente eh, son las mismas. Entonces sí es importante ser muy preciso a la hora de describir esto, ¿ya? Bien, y eso va para los demás grupos, ¿bien? Bien, muchas gracias al grupo 4 por la participación. Por favor, tomen nota de sus compañeros de grupo porque vamos a mantener estos grupos durante todo el curso. Bien, entonces nada, sale un grupo digamos, por vez, un poco por el tiempo también que tenemos.
Sé que los demás también han completado. Correcto, pero las recomendaciones van para todos, ¿no? La descripción del riesgo o la oportunidad de soborno tiene que ser lo más detallada posible para poder entender en principio de qué estamos hablando y luego también colocar el control y también evaluar, ¿no? Cuando voy a evaluar, bien, si en realidad este riesgo es un riesgo muy probable, poco probable, o qué tan impactante, qué tanto puede impactar, entonces igual describirlo bien detallado. Vamos con un quiz chiquito aquí en clase. Pregunta, ¿un riesgo de soborno en un proceso de soporte o de apoyo, por ejemplo, como la gestión de recursos humanos, gestión de compras, gestión de mantenimiento, podría tener impacto en los procesos misionales o de valor de la organización, como planeamiento, operaciones o entrega de servicio? ¿Qué dicen ustedes, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Muy bien, Miguel, ¿no? O sea, en realidad, el riesgo de soborno puede venir por cualquier parte de la organización. Puede venir por un proceso de apoyo, por un proceso que ustedes consideren, no, ese proceso no pasa nada. Por ahí viene el problema y te afecta todo el negocio, ¿no? Te puedes quedar sin clientes. En realidad, esto puede aparecer por cualquier parte, ¿no? Entonces, aquí la respuesta correcta, verdadero es esto. ¿No? No hay que descuidarnos, no hay que enfocarnos solamente en los de valor, sino en todos los procesos de la organización. Todos tienen que pasar por ese tamiz de riesgos y oportunidades de soborno. Bien, entonces, bueno, con esto estamos terminando un poco la parte de contexto, ¿no? Hemos revisado los 5 puntos, ¿no? Entendimiento del contexto de la organización, partes interesadas, alcance del sistema, eh, la evaluación del riesgo, ¿no? Y me olvidaba una, eh, a ver, parte interesada, aspectos internos y externos, parte interesada, sistema de gestión o alcance del sistema de gestión, ¿no? Eh, Evaluación del riesgo. A ver, vamos a ver. Ajá. Sí, alcance, sistema de gestión y evaluación del riesgo. Bien, son los 5 puntos que hemos revisado, ¿no? Y hemos hecho el taller de riesgos y oportunidades que vamos a volver a tocar cuando veamos planificación. ¿Ah? O sea que ese taller va a continuar. Liderazgo, otro punto importante del sistema de gestión. Bien. En este caso, en el liderazgo, la norma, normalmente la 9, la 45 y la 14, le dan responsabilidades a la alta dirección. Sin embargo, en este aspecto de soborno, también la norma cita al órgano de gobierno. O sea, acá estamos hablando del directorio, ¿no? Entiendo que ustedes tienen un directorio que está encima de la alta dirección, que normalmente es el gerente general y de repente otra gerencia. Bien, entonces, en este caso, el directorio, dicen, debe aprobar la política, debe asegurar la estrategia y la política de antisoborno alineadas al negocio, ¿no? Debe a intervalos planificados revisar, ¿no? La información y el contenido del funcionamiento del sistema de gestión antisoborno, requerir los recursos apropiados para el sistema de gestión antisoborno, asignados y distribuidos, y ejercer la supervisión, ¿no? Entonces, el directorio va a ser un órgano supervisor, ¿no? De alto nivel del sistema de gestión antisoborno. Ahí tenemos que hacer un ajuste, por ejemplo, en el manual, ¿no? En el manual actual que ustedes manejan su sistema integrado, no está el directorio seguramente con algunas funciones. En este caso le vamos a colocar algunas funciones y responsabilidades en el tema específicamente de gestión antisoborno. Y aquí tienen puesto una serie de responsabilidades para la alta dirección, ¿correcto? Por ejemplo, que se establezca la política, los objetivos, que se integren, ¿no? Los requisitos de soborno con los procesos comerciales,
que se disponga de recursos para el sistema de gestión antisoborno, comunicación externa e interna de la política antisoborno, comunicar la importancia de la gestión eficaz antisoborno, asegurar que el sistema logre resultados, dirigir al personal que contribuye a la eficacia del sistema, promover la cultura antisoborno, promover la mejora continua, apoyar las funciones que están relacionadas al liderazgo en prevención y detección antisoborno, fomentar el uso de procedimientos de denuncias, ¿no? Para plantear preocupaciones sobre el tema de soborno, de presunto soborno o real. Asegurar que ningún trabajador sufra represalias, discriminación o alguna medida disciplinaria por informar casos de soborno, ¿no? Ya sean casos por buena fe, en base a una creencia razonable o por una violación o sospecha de violación. Informar a intervalos planificados al órgano de gobierno, o sea, al directorio, sobre el contenido, el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno, incluyendo las denuncias que hayan habido, ¿no?, en el sistema de gestión antisoborno. Bien, entonces esos son los puntos que deben ser considerados. Bien. Y eso vamos a actualizar nuestro manual, ¿no? Nuestro manual de funciones y también nuestro manual del sistema de gestión antisoborno. Bueno, el sistema de gestión integrado, en realidad. Punto 5.2, política antisoborno. La política antisoborno tiene estos, a ver, 9 puntos, 9 requisitos. Prohibir el soborno. Cumplimiento de leyes antisoborno. Apropiada al propósito de la organización. Proporcionar un marco para establecer objetivos. Incluir compromiso con cumplir requisitos. Ojo que el punto E es diferente al B, ¿no? Porque el B se refiere a cumplir las leyes de antisoborno, porque algunas entidades tienen temas de antisoborno, digamos, ya como un tema legal, ¿no? Por ejemplo, todas las entidades públicas, ¿no? Pero en todo caso, el tema de cumplir con las leyes aplicables también está dentro del tema antisoborno. O sea, o te cumple la B o con la E. Promueve el planeamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de forma confidencial y sin temor a represalias. O sea, promover que la gente pregunte, comunique, ¿no?, de buena fe, ¿no?, o bajo una creencia razonable, en forma confidencial y sin temor a represalias, algún tema de soborno, ¿no? O sea, que hay esa libertad, esa confianza, esa apertura, ¿no?, para poder plantear, dice, inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, de forma confidencial y sin temor a represalias. Incluir el compromiso de mejora continua, explicar la autoridad e independencia de la función antisoborno, o sea, tiene que haber alguien que represente a la alta dirección en el sistema, y es la función antisoborno, así le llaman, explica las consecuencias de no cumplir la política. Bien, entonces, estos son los 9 puntos que debe cumplir mi política, ¿no? Aparte de estar disponible como información documentada, de estar comunicada dentro de la organización, de estar disponible para las partes interesadas y de comunicarse a todos los socios comerciales o de negocio que representen un riesgo, ¿no?, más que bajo de soborno, o sea, un riesgo importante de soborno, pues, ¿no? A eso se refiere. Nos vamos al taller 2. Taller 2 con los mismos grupos, revisando la política de gestión antisoborno. Bien, entonces voy a explicar el taller 2. Salimos del taller 1, ya lo acabamos, nos vamos al taller 2. ¿Ok? A ver, ahí está. No sé, ¿me confirma si pueden ver el Excel que estoy mostrando? Bueno, el Excel compartido de Google, ¿lo Sí se pueden ve, ver? Luis. Sí Sí, se ah, ve. ya, excelente. Bien, entonces,
En este taller de revisar la política, nosotros estamos proponiendo una nueva política. Bien, la que está aquí al costadito de la imagen, ese va a ser su nueva política. Ya no va a ser la política del sistema de seguridad, salud, SESMAC, no. Va a ser la política del sistema integrado de seguridad, salud ambiental, calidad y antisoborno. Bien, entonces hay muchos puntos que se han cambiado, se han añadido otros, ¿no? Y lo que ustedes tienen que hacer ahora en este ejercicio es validar esta política. Bien. Entonces, acá ustedes tienen la lista de los 9 puntos de la norma. Aquí lo tienen al lado izquierdo. Y lo que tiene que colocar aquí es si sí o si no cumple. Si cumple, ok. Pero si no cumple, ¿qué deberíamos nosotros añadir ahí? Eso lo escriben ahí. ¿Bien? Sobre la matriz que nos han dado, la letra prohibir el soborno, sí. La política que tenemos aquí a la derecha sí lo menciona. Requiere el cumplimiento de las leyes antisoborno que son aplicables a la organización, es correcto, sí lo dice. La letra C es apropiada para el propósito de la organización, sí, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vemos y de acuerdo a lo que nos dice la política. La letra D se armó un debate, pues, ¿no? Porque todos decimos, los cuatro o cinco integrantes que somos en el grupo decimos que es no, y más bien se acabó el tiempo cuando estábamos por formular qué es lo que necesitábamos agregar detalladamente, Ah, ya. No ¿no? establece un marco para establecer objetivos, según lo que ustedes Correcto, consideran. o sea, aquí sí fue unánime el no, Ajá. pero al adicionar para ser más puntual en la descripción es donde nos quedamos en la formulación, Ya, ¿no? o sea, no se podrían, digamos, generar objetivos a partir de esa política. No, o sea, sí se podría, estábamos formulando qué objetivos podría ser. Lo que se quedó claro es que en lo que es sobornos es una tolerancia cero, ¿no? Entonces, pero pueden haber indicios de que hay sospechas, pero eso no debería entrar a un indicador. Pero si hay un soborno comprobado, con evidencias y todo ello, ese sí debería entrar al indicador. Entonces, en Claro. esa etapa es que nos hemos quedado formulando y aterrizando, ¿no? Ujú. Pero sí se podría calcular. Ya, ok, Eh, de acuerdo, muy conti- bien, ¿ah? Muy Después bien. continuando, ¿Algún grupo que haya sacado algo diferente? Nosotros, Perfecto. Luis, el grupo 3 A ver si hemos, no, damos al grupo 3 por favor, la oportunidad también hemos de... incluido, a ver, Pueden presentar, ¿ah? concordamos con el grupo 2 y nosotros hemos incluido en el objetivo de, bueno, no es de que no se pueda trazar objetivos, ¿no? Pero de acuerdo a los requisitos de la ISO, a veces suelen solicitar de manera más explícita la declaración de este requisito, ¿no? Dentro de ello, nosotros hemos considerado incluir en la parte de- de la introducción, ¿no? Hemos implementado y mantenemos un sistema que integra la gestión de la seguridad, salud ambiental, calidad y antisoborno, el cual rige bajo los siguientes lineamientos, objetivos y compromisos, ¿no? Es lo que estamos incluyendo para que sea mucho más Mm, explícito de acuerdo al requisito. excelente. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahí entonces al grupo 2 y 3 que han participado. Bien, entonces ya tenemos nuestro taller número 2 y ya prácticamente también estamos sacando nuestra política. Bien, ya esa es la política con los ajustes que ustedes están recomendando, ¿no? La política que vamos a proponer a la alta dirección. Bien, vamos con un segundo quiz. Si un trabajador dice tiene una sospecha de un intento de soborno, no puede denunciarlo o comunicarlo hasta que tenga evidencia concreta del hecho y pueda demostrar el intento de soborno realizado. ¿Verdadero o falso? Claro. ¿Ah?
Yo ¿Verdadero digo o que es falso? verdadero, verdadero. O sea, no puedes denunciar nada hasta que tengas algo concreto. Lo que pasa que se especula cuando tú no tienes pruebas, se puede tomar como Queda en el limbo. especulaciones, ¿no? Claro, sí, o Yo sea, digo que Especulaciones. si es que no lo investigas, ¿no? Claro, o sea, primero, pero cuando se investiga ya empieza a recaudar ya evidencias, ¿no? Temas, ¿no? Pero Claro, pero si tú le dices, bueno, si no tienes pruebas, tú no puedes reportarlo, eso quiere decir de que tú estás diciéndole a la gente que tienen que investigar. eh, Es- claro, bueno, sí, efectivamente, pero también hay un tema ahí, ¿no? Hay temas que a veces se denuncian y no es cierto. Ah, claro, sí, o sea, pero Ujú. no pasa nada, ¿no? Claro, claro, está bien, no pasa nada, pero ¿cómo queda la otra persona cuando se denuncia algo ante algo que no es creíble, ¿no? Ah, es un por eso es tema de que debe Lo imagen, haber, ¿no? podríamos ver por ese claro. lado también, ¿no? Sí, eso sí, debe haber temas de confidencialidad, ¿no? Manejo de confidencialidad, manejo, digamos, pero básicamente pasa por un tema de confidencialidad de lo que se está haciendo, ¿no? Mientras esté en investigación, yo no puedo decir, oye, esta persona, ¿no? Este, y ni siquiera de la investigación misma, ¿no? Porque finalmente va a decir, oye, esta persona está investigada, ¿no? Entonces, debería manejarse confidencialmente. ¿No? Entonces, aquí en este caso es falso, ¿no? Pero hay que hacer la salvedad de que cada reporte que se haga tiene que estar bien investigado y tiene que manejarse con la confidencialidad del caso, pues, ¿no? Muy bien. Vamos entonces ahora al otro punto del liderazgo, ¿no? Liderazgo tiene varios puntos. Punto uno, compromiso, ¿no? Ya vimos ahí los compromisos del directorio y de la alta dirección. Política, hemos hecho el taller, y ahora viene roles, responsabilidades y autoridad. Entonces tiene que estar definido los roles, las responsabilidades y la autoridad para el manejo del riesgo de soborno. La alta dirección dice debe asumir la responsabilidad general de la implementación y el cumplimiento del sistema. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades de las autoridades y los roles pertinentes se asignen y comuniquen. ¿Cómo asignan ustedes roles y responsabilidades? ¿Dónde quedan asignados? ¿Cómo lo hace ese Procal? A ver, ¿quién quiere participar? Puede levantar la mano o prender su micro de frente, ¿eh? ¿Cómo asigna responsabilidades? Contamos con un manual, Luis, Correcto. MOF, manual de De funciones. funciones. Perfecto. Ok. Y en el contrato, me imagino también con el personal, ¿no? Cada contrato se asigna un rol, una responsabilidad, ¿no? Al trabajador, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces ahí tenemos el manual que define los roles y responsabilidades por los puestos y cuando se contratan a ti te asignan a un puesto. Bien, entonces ahí está la asignación de los roles y responsabilidades. Bien, hay que asegurarnos siempre que ese manual esté actualizado y que coincidan también los nombres de los puestos que están en los contratos con lo que está declarado en el manual, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en auditorías que dicen, bueno, sí, acá está los responsabilidades del ingeniero de seguridad y está en el manual, ingeniero de seguridad. Pero cuando contratan, lo contratan al señor por supervisor de seguridad. Entonces el auditor dice, ya, dame las responsabilidades del supervisor. Y te da, no, este es del ingeniero de seguridad, no, del supervisor. No, pero él también es del ingeniero. Es el mismo. No, pues. O sea, tienen que ahí coincidir, ¿correcto? Ahí tienen que asegurarse de que los puestos que están en el MOF, en el organigrama y en el contrato coincidan. Sobre todo entre contrato y el MOF, ¿no? Que son los dos. El organigrama a veces se hace un organigrama por áreas. Debería también coincidir si es que es un organigrama con puestos de trabajo, ¿no? Por ahí ese ajuste hay que hacerlo adecuadamente, ¿no?
Ahora, habla acá que los directores, dice, de cada nivel deben ser responsables de que el sistema de gestión antisoborno, ¿no?, se aplique y se cumpla, ¿no?, en su departamento, en su función. O sea, cada responsable de área, habla ahí, ¿no? Entiéndase como responsable de área. El órgano, dice, de gobierno o el directorio, la alta dirección y cualquier otro miembro del personal debe ser responsable, dice, de entender, cumplir y aplicar el sistema de gestión antisoborno en lo que respecta a su rol en la organización. O sea, cada quien debe saber, en función a su rol, qué le toca cumplir y aplicar, y obviamente entender antes, de lo que es el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Si yo estoy en compra, estoy en comercial, si estoy en destacar algún proyecto porque soy el residente, soy el encargado de seguridad del proyecto o el jefe de producción, no sé cómo le llamen ustedes, tienen que estar claros en cuáles son sus roles y responsabilidades. Muy bien, Dayan, ¿no? La propuesta laboral también incluye los roles y responsabilidades. Claro, cuando uno va a reclutar, ¿no?, y seleccionar personas, también le dice, oye, tus responsabilidades al puesto que te estás presentando son estas, por si acaso, ¿no? Entonces las personas ya desde que aplican a un puesto, ya saben cuáles van a ser sus roles y responsabilidades. Bien, aparte del directorio y de la alta dirección, la norma nombra la función antisoborno, que es un responsable, ¿no?, un responsable de supervisar el diseño y la implementación del sistema, informar sobre el desempeño del sistema, supervisar el diseño e implementación, ¿no?, por parte de la organización del sistema de gestión y brindar asesoría y orientación al personal y a las partes interesadas en relación a los temas de soborno. Bien, entonces esa es un poco la función antisoborno. Esas responsabilidades hay que asignárselas al puesto de trabajo que esté a cargo de la función antisoborno. Bien. Aparte, la norma dice lo siguiente: la función antisoborno debe tener recursos suficientes para desempeñar esa labor, ¿no?, y asignar a las personas que tengan competencia, posición, autoridad e independencia apropiadas para ejercer esa función antisoborno. Bien, normalmente debe ser una función que reporta directamente a la alta dirección. La función antisoborno debe tener acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la alta dirección. ¿Ve? La norma lo dice así. En caso sea necesario plantear cualquier problema o inquietud en relación al soborno, ¿no? O sea, para que tenga independencia, ¿no? Porque si depende de una jefatura, depende de un área, entonces lo limita su dependencia a ese gerente o jefe de área, ¿no? Como tiene que tener la independencia, tiene que estar prácticamente dependiendo o solamente de la alta dirección, o inclusive hay organizaciones en donde la función antisoborno está a nivel del directorio, ¿no? O sea, no le reporta ni siquiera al gerente general, sino directamente al directorio. Por ejemplo, las organizaciones, las mismas mineras, ¿no? Las organizaciones que están en bolsa, que cotizan en bolsa, que se rigen bajo lineamientos COSO o lineamientos SORS, ¿no? Este, tienen, ¿no?, esa obligación, ¿no? O sea, si tu empresa cotiza en bolsa, tú tienes que tener un órgano, porque ellos no le llaman antisoborno, ellos le llaman riesgos, ¿no? Tienen que tener ¿cómo le llamo?, oficial de riesgos reportando, o control interno, reportando directamente al directorio. Bien, esa es una obligación en el caso tu empresa esté metida en bolsa, por ejemplo, ¿no? En este caso, para implementar la norma, no te obliga a que reporte directamente al directorio, pero sí que reporte a la alta dirección y al directorio a la vez. Dice, la alta dirección, dice, puede asignar una parte o la totalidad de la función antisoborno a partes externas de la organización. O sea, puede venir un externo, un consultor, un asesor, a hacer la función antisoborno. Si lo hace, dice, la alta dirección debe asegurarse de que el personal específico tenga la responsabilidad y la autoridad sobre aquellas partes de la función asignadas externamente, ¿no? Es decir, a veces no se le da la función al 100% antisoborno, se le da ciertas funciones.
de repente se le da la función solamente de supervisar que el sistema esté funcionando bien. Ok, entonces a esa función asignada debe tener autoridad y responsabilidad, ¿no? Es externo, pero debe darse y asignarse y comunicarse seguramente esa responsabilidad de autoridad, ¿no? Que tiene y que es asignada a pesar de que es externo. Y la norma también cita en este tema de 5.3 toma de decisiones delegada, ¿no? O sea, la toma de decisiones se da siempre en la línea de mando, ¿no? Las decisiones de mayor nivel en la organización las toma el directorio, la alta dirección y luego por la línea de mando hasta llegar a la última persona que tiene gente a cargo y que toma decisiones, ¿no? Entonces dice que cuando la alta dirección delega al personal la autoridad para la toma de decisiones en las que exista más de un riesgo de soborno, la organización establecerá y mantendrá un proceso de toma de decisiones con un conjunto de controles que requiera que el proceso de decisión, perdón, y el nivel de autoridad de los responsables de la toma de decisión sean apropiados y estén libres de conflictos de intereses reales y potenciales. Bien, entonces, cada vez que se asigna, ¿no?, la toma de decisiones y esa toma de decisiones está, digamos, de alguna manera con riesgo de soborno, entonces hay que establecer controles en ese proceso de toma de decisiones. Bien. De tal manera asegurar que la decisión sea apropiada, libre de conflicto de intereses reales y potenciales. La alta dirección dice debe asegurarse de que estos procesos, ¿no?, estos procesos de toma de decisiones, se revisen a intervalos planificados, ¿no? Porque obviamente las cosas pueden ir cambiando en el tiempo, ¿no? Pueden añadirse más actividades, más controles, porque se identifican otras formas de riesgo de soborno, como parte de su rol y responsabilidad para la implementación de un sistema de gestión antisoborno. Bien, entonces ahí tenemos nosotros la toma de decisión delegada. Bien, y eso habría que establecerlo, por ejemplo, también en el MOF, ¿no? Todos los puestos de toma de decisiones, ¿no?, van a tener que llamar a la matriz de riesgos seguramente, en donde vamos a identificar los riesgos de soborno que están alineados a ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser un proceso de toma de decisiones en la organización que tenga riesgo de soborno? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Mm? A ver, ¿qué posiciones, ¿no?, y qué tipo de tomas de decisiones tendría esa posición que tenga riesgo de soborno? Pueden ser las gerencias. Ya, pero me estás hablando de la posición, pero ¿cuál sería, digamos, esa decisión que tomaría esa gerencia que piensas, no sé, cualquiera de las que quieras, que podría tener riesgo de soborno, ¿no? De repente, si nos quieren adjudicar un proyecto, es un tema comercial, ¿no? Podría Ajá, ser. o sea, un ejecutivo comercial, por ejemplo, toma decisiones de, relacionadas al tema comercial, Podría ser, ¿no? ¿sí? ¿Qué riesgo de soborno podría tener esa decisión comercial, por ejemplo? Que de repente para ser beneficiados, es lo que de repente nosotros desde Core de Compras existe el riesgo con proveedores, ¿no? Creo que para las compañías mineras existiría lo mismo, ¿no? Nosotros ya como proveedores de ellos.
algún incentivo o algo para que podamos ser beneficiados. De- Claro. Ok. Ok. Entonces, un incentivo al cliente para poder ganar un servicio, digamos. Por Podría parte. ser, ¿no? Por otro objetivo comercial, ¿no? ¿Ok? Bien, ese es un riesgo de soborno, ¿sí? O sea, podría estar en ese riesgo el ejecutivo comercial. Muy bien. Entonces, en la matriz de riesgos que ustedes han hecho, ahí identificaron ese riesgo y lo tienen que relacionar al proceso comercial. Bien. Y entonces seguramente a la hora de colocar los controles, ustedes van a colocar una serie de controles que tiene que cumplirse, ¿no?, en la organización para asegurar de que ese ejecutivo comercial no va a realizar ese tipo de acto. Y por otro lado, también se le puede presentar la situación, porque yo recuerdo que no solamente ¿no?, es el ejecutivo comercial, el mismo cliente le puede decir, ¿no? Porque el cliente también tiene sus representantes, ¿no? Que son los que adjudican los proyectos, ¿no? Los servicios, ¿no? Entonces también puede ser que sea un tema, ¿no?, que venga del cliente, ¿no?, o de ese representante del cliente. Entonces, ¿cómo debe actuar nuestro ejecutivo comercial? ¿No? Entonces, esos son los controles, las políticas, ¿no?, que deben establecerse y que deben estar, ¿no?, en ese proceso de toma de decisiones y que tienen que ser revisadas obviamente a intervalos planificados. Bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros el trabajo, el liderazgo, tenemos que hacer modificaciones en el MOF, tenemos que hacer modificaciones en la política. Bueno, la política ya está casi elaborada, ¿no? Pero hay que trabajar en el MOF y hay que trabajar en revisar, ¿no?, de repente los contratos para que todo esté alineado y en el registro de oportunidad, de riesgos y oportunidades, ¿no? Muy bien. Vamos a planificación. Bien, que es el último requisito que vamos a revisar en la clase de hoy. En planificación, lo primero que te dice en el 6.1 dice acciones para tratar los riesgos y oportunidades. ¿Qué quiere decir? En el 4.1, 4.2, yo determino riesgos y oportunidades. Bien. En el 4.5 evalúo los riesgos y oportunidades. Y en el 6.1 tomo las acciones, los controles, para tratar esos riesgos y oportunidades. Entonces ahí dice, ¿no? Considerando el 4.1 y 4.2, ¿no?, determinar riesgos y oportunidades que deben abordarse para dar garantía de que el sistema puede lograr resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados, o sea, que haya riesgo de soborno o que haya soborno, lograr una mejora continua del sistema de gestión de soborno y monitorear la efectividad del sistema de gestión de soborno. Entonces, considerando esos riesgos para abordar esos temas, la organización planifica acciones para abordar esos riesgos y oportunidades, ¿no? Y planifica cómo integrar e implementar esas acciones en los procesos, ¿no? O sea, las acciones no se tienen que quedar en esa lista que vamos a hacer, en ese registro que ustedes ya vieron, sino que tiene que trasladarse al proceso, ¿no? Porque si no, pues queda en el papel, ¿no? Entonces, si está en el proceso, quiere decir que ya la persona tiene que ejecutar el control, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, estamos hablando del ejecutivo comercial, ¿no?, que por ahí podría dar algún tipo de eh, beneficio, ¿no?, al que decida por parte del cliente contratar a la empresa. Bien. ¿Qué control colocarían ustedes, por ejemplo? ¿Qué control se les ocurre para evitar o prevenir ese riesgo de soborno?
Bien, a veces cuando uno les pide un control, a veces uno dice, "Oye, pero ¿qué quiere, qué querrá, qué me estará preguntando, ¿no?". Acuérdense usted de los temas de seguridad, ¿no? Cuando dicen, oye, la persona se puede caer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que la persona, no, para prevenir la caída? Ah, bueno, para prevenir la caída, la persona, lo primero que hay que hacer es capacitarla, pues, en trabajos en altura, ¿no? Entonces, lo primero es capacitarla. Luego, si va a trabajar en un andamio, que el andamio sea un andamio certificado, ¿no? Eh, que utilice el arnés, ¿no? Que se sepa utilizar y que se le designe un arnés. Entonces, esos son los controles. Bien, entonces, para este caso, ¿qué controles colocaríamos para que no se dé ese soborno por parte de un ejecutivo comercial? Miguel, Capacitaciones podrían ser una campaña de o correcto. una difusión primero de la política y después conciencia, Claro, no, la política es para todos, ¿no? La política es ajá. general, todos van de la política. Pero estamos hablando ya del ejecutivo comercial y de un riesgo de soborno específico, ¿no? Entonces, ¿capacitación en qué sería? En tema de soborno, ¿no? Ajá, Cero tolerancia, como lo decíamos en el taller 2. muy bien. Pero antes de capacitarlo, ¿qué debería hacer? Porque yo digo, ¿en qué lo capacito? Bueno, tú me decías la política, claro, porque la política ya la tienes hecha y la capacita, pues ya la tienes, ¿no? Pero todo el mundo se capacita o debería estar o conocer o llevar el curso de la política. Pero entonces, en este tema del ejecutivo comercial, ¿en qué lo podría capacitar? ¿Dónde debería yo haber puesto de repente esos controles que yo quiero que él ejecute o las formas? ¿Dónde lo colocaría? Por ejemplo, en el código de ética, ¿no? Por ejemplo, en el código, en el manual de ética, ¿no? Ahí podría haber un capítulo relacionado a gestión comercial. Y ahí están todas las formas en que debe actuar un ejecutivo comercial. Entonces, un primer control es el código de ética, ¿no? O sea, que existe ese código de ética. Y un control que va complementario a eso es capacitar y entrenar a los ejecutivos comerciales en el código de ética, ¿correcto? Bien. Entonces, ahí el tema se complementa, ¿no? ¿Correcto? La capacitación con el código de ética o de repente, no sé si con su procedimiento mismo, donde ya están los temas de riesgo de soborno, también podrían ser así, ¿no? Se colocan los riesgos de soborno en todos los procedimientos, ¿no? Como si fuera un PETS, pero en vez de hablar de trabajo seguro, estamos hablando de trabajo libre de soborno, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos una, ¿no? ¿Qué otro control más podemos colocar? Aparte de tener el código, la capacitación, ¿qué otro control le podemos colocar? Ujú. A ver, Anderson. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué otro control le podemos colocar a este tema de este riesgo de soborno en la parte comercial por parte de un ejecutivo comercial? Mm, seguimiento, seguimiento. ¿Cuáles son los tipos de sanciones?
Ajá, ya. O sea, claro, las sanciones están normalmente en el reglamento de trabajo, ¿no? ¿Qué sanciones hay? Bien, también. Pero, ¿qué podríamos nosotros colocar en el proceso, digamos, comercial para poder prevenir esto? Por ejemplo, yo recuerdo, no le digo que este sea el caso, ¿ah? Pero solamente se los comento, ¿no? Que había una sala de reuniones en una institución, creo que era la PRONIET. Yo estaba haciendo una asesoría para que ellos implementen la ISO 9001, ¿ya? Y ustedes saben, la PRONIET es el programa de edificaciones para temas educativos, ¿no? Es un brazo del Ministerio del Minedu, ¿no? Que se encarga de desarrollar, supervisar los proyectos de infraestructura educativa, ¿no? Llámese colegios, ¿no? Universidades, especialmente colegios, y principalmente en provincias, ¿no? En lugares más alejados. Entonces, ellos tenían una sala que siempre había una cámara, ¿no? Y había un micrófono, y en esa sala siempre se grababa todas las reuniones. Todas las reuniones eran grabadas, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Pero yo me juntaba con la gente para poder ver el avance digamos, del proyecto, del sistema ahí, porque era un lugar donde tú podrías poner un proyector y las personas miraban lo que se había avanzado, les explicaba, ¿no? Parte de la implementación, digamos, ¿no? Este, pero una jefa me acuerdo que me advirtió, oye, por si acaso nos están grabando. Así, yo recién me daba cuenta, ¿no? Y arriba, en la parte de arriba tenían ¿no? Una cámara y unos micrófonos, ¿no? Entonces todo lo que se decía en la sala quedaba siempre grabado, ¿no? Y ese era un tema que tenían ellos justamente para identificar cualquier, ¿no? Luego yo pregunté, ¿no? Cualquier caso de soborno, tema, ¿no? Relacionado con... Y todo lo tenían ahí grabado, ¿no? Esa era una forma de controlar, ¿no? A través de cámaras y de micrófono, porque se grababa video con audio, ¿no? Bien, entonces es importante establecer los controles, ¿no? Establecer los controles para poder asegurar que estos riesgos pues van a ser prevenidos, detectados y también actuar en función ya si es que se da el soborno. O sea, hay esos tres niveles, ¿no? Primero prevenir para que el riesgo de soborno no llegue, no se dé. Luego tratar de atender ese soborno si es que se da, ¿no? Bien, entonces vamos a colocar controles a los riesgos de soborno que ya hemos identificado. Bien, entonces creo que este va a ser nuestro último taller del día. Vamos a hacer el taller número, a ver, ¿dónde está? Número 3, que en realidad es ir otra vez al taller número 1, que ya ustedes han hecho, pero vamos a completar ese taller, ¿no? Vamos a hacer la evaluación de ese riesgo y vamos a colocar las medidas de control y la evaluación final de ese riesgo. Bien, para hacer la evaluación del riesgo, ustedes van a utilizar esta metodología. Es una metodología donde ustedes dicen, ¿no? Proponen o colocan si el riesgo, qué tan probable es, alto, medio, bajo, y si el impacto es alto, medio o bajo. Bien, considerando eso, ustedes regresan, ¿no? Y colocan acá, ¿no? Si usted es alto, alta probabilidad, 3. Impacto alto, 3. Entonces el riesgo es de valor 9, nivel alto. Dicen, no, la probabilidad es 2. Ah, entonces, como el impacto se mantiene en 3, el riesgo baja a 6, impacto
o nivel medio. No, esto es un riesgo de probabilidad uno, o sea, baja probabilidad, bajo impacto. Nivel de riesgo, bajo, valor uno. Bien, entonces solamente tienen que mover impacto y probabilidad y solito el sistema calcula el valor y va a calcular también el nivel de riesgo, ¿correcto? Luego colocan acá qué objetivos estarían siendo afectados por ese riesgo, ¿no? ¿Qué objetivos? Bien. Y aquí es donde van a colocar los controles, ¿no? ¿Qué se va a hacer para poder prevenir y controlar ese riesgo? ¿Cuál es el plazo de implementación? Ustedes más o menos le dan un plazo de 3 meses, 2 meses, un mes, inmediatamente. ¿Cuál va a ser la frecuencia de revisión de ese control? ¿Mensual, semanal, quincenal, anual? ¿Quiénes son los responsables de implementar el control? ¿Cuál es el indicador que me dice si el control está funcionando o no? ¿Y cuál es la meta esperada? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos buscar con ese control? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Puede ser cualitativo o cuantitativo. Y luego vuelven a hacer la evaluación de ese riesgo, considerando esos controles nuevos que están proponiendo, y se entiende que el riesgo tiene que disminuir, ¿no? Si estás alto, pasará a medio; si es medio, pasará a bajo, ¿no? Y si es bajo, se mantendrá en bajo, ¿correcto? Hasta ahí nada más, porque ya las últimas columnas, esa normalmente la hace la función antisoborno cuando evalúa la efectividad de los controles, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Eso tendría que definirlo ya la función antisoborno. Bien, preguntas por favor antes de continuar, antes de pasar a sala. Entonces, como les decía, vamos a dejar este taller como tarea y el día miércoles lo revisamos a primera hora. Bien, nada, eso sería, señores, con ustedes no les quito más tiempo, sé que están ahí full con varias cosas y nos vemos el día de miércoles. Que tengan una buena Gracias, tarde, Luis. gracias. Ok, Gracias, gracias, nos gracias. vemos.